buenos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este segundo sabadito del año 2023 y primer sábado del tiempo ordinario, de la primera parte del tiempo ordinario que vamos a vivir en este año litúrgico, en este ciclo litúrgico. Y con el salmo de hoy reconocemos en dónde está la salvación. Fíjese usted nomás que dice: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Así que, pues, reflexionando sobre esta frase, nos ayuda a llegar al cielo. Fíjese usted también que diario comentarles que fueron tantas cosas tan rápido que se vinieron una tras de otra. El lunes pasado celebramos la fiesta del bautismo del Señor, que normalmente se celebra al domingo siguiente de la Epifanía, pero como ahora la Epifanía, doña Epifanía ¿Cómo hace de esa? Se retrasó un poquito, entonces la celebración se llevó a cabo el lunes, el lunes siguiente después del domingo de Epifanía. Y en ese caso, bueno, pues así se lleva la liturgia, y son pequeños detalles de nuestra liturgia que nos conviene conocer, ¿no? Saludamos también con gusto a Lorenzo, quien nos tiene aquí preparados, aquí nos acondiciona todo y nos tiene todo listo, ¿verdad? Y nos pone en orden. Y nos pone en orden, sí. Sí, eso es lo más. La varita, y no es precisamente mágica, ¿verdad? Pero bueno, ok. Para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Y fíjense, hoy me traje dentro de esta oración el himno precisamente de la fiesta del bautismo del Señor. Fíjense qué belleza, dice así: porque el bautismo hoy empieza y Él lo quiere inaugurar, hoy se ha venido a alabar el autor de la limpieza. Aunque es santo y redentor, nos da ejemplo singular. Se quiere hoy purificar como cualquier pecador. Aunque Él mismo es hermosura y no hay hermosura par, hoy quiere el agua bajar a hermosear nuestra basura. Nadie lo hubiese pensado. Vino el pecado a quitar y hace ahora pasar por pecador y pecado. Gracias, bondad y belleza, pues te quisiste humillar y no te pesó lavar tu santidad y pureza. Amén. Amén. Eso es una oración. Es un himno que viene en la liturgia de las horas dentro de la fiesta del bautismo del Señor. Es una manera poética de poética, decir gracias y de valorar lo que significó que Jesús se dejara bautizar por Juan de Bolo. Vamos a hablar un poquito más lo que de nos eso. trae. Es toda una alabanza esto. Exacto. Sí. Y hermosa. Bueno, pues ya empezando con esta hermosura de oración en este día tan, pues que apenas empezamos y que esperemos y sea un gran día, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. Muy buen día, querido hermano oyente. Bueno, yo vine aquí a darle un poquito de vuelta ya al romance místico que trajo Jorge con ese poema, esa oración tan preciosa. Pero entramos poquito a lo que es este estudio de la carta de los Romanos. Y la semana pasada dimos una introducción así parcial a esa carta, en la que Pablo les escribe a unas comunidades que efectivamente vivían en Roma. Estas eran unas comunidades que tenían una mezcla de gentiles y judeocristianos, o sea, gente que había sido pagana y se convirtió al cristianismo, gente que había sido judía y se convirtió al cristianismo. Entonces, ahora estaban en una sola comunidad. Imagínense aquel chile con queso que se hizo en la comunidad, y entonces había sabores de todos, ¿no? Y chile de dulce. Exacto. En esa diversidad de grupos, pues había dentro de estas comunidades, tarde o temprano empiezan a surgir también conflictos y dudas. De por sí, el ser humano es conflictivo. Existen diferentes puntos de pensar y puede haber fricciones, puede haber conflictos, pueden surgir dudas, pero más en ellos, pues, que traían distintas historias personales, distintas creencias. Entonces se ponía sabroso aquello de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues,
Pablo desde Corintio les escribe esta carta, que es más una carta pastoral que una carta de teología. José Bortolini nos dice que su estructura, dice en forma resumida, empieza con un saludo y acción de gracias, los primeros 15 versículos, y luego está la primera parte, que es el Evangelio y la fuerza de Dios que salva. Es como lo clasifica él, depende del estudioso que usted vaya viendo, lo va clasificando, pero así lo pone Bortolini. El Evangelio y la fuerza de Dios que salva está del capítulo 1, versículo 16, hasta todo el capítulo 8. Luego viene la segunda parte, Israel dentro del plan de salvación, y explica ahí todas las Sagradas Escrituras, parte de la historia. Estos capítulos 9 al 11. La tercera parte es la vida cristiana, del capítulo 12 hasta el 15, versículo 13. Y ya del 14 en adelante hasta terminar la carta es la conclusión y despedida. También hicimos una reflexión la semana pasada acerca de ciertos pensamientos que expresa Pablo, las denuncias que hace respecto al pecado en aquellos entonces, cosa que nos llevó a concluir que esto nos hace ver que en el presente también nosotros hemos caído en algunas tonterías como esa, o esas, que hemos fallado, que hemos pecado, pues. Porque ahí es donde cerramos la semana pasada, Romanos 3:23, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Y luego nos sigue diciendo, y son rehabilitados. Fíjese, el primero que nos dijo, todos son pecadores, y todos lo somos, pues nos falta la gloria de Dios. Y dice, y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Pues a él, Dios lo había destinado a ser la víctima que por su sangre nos consigue el perdón. Y esto es cuestión de fe. Así nos dice Romanos 3, 24 y 25. Esa es la buena noticia del día de hoy. Ahora vemos que ahí mismo pues continúa refiriéndose a ese mismo grupo de personas. Todos, aquí ya no era romanos, aquí ya no es los de aquellos entonces. Todos son pecadores, sí, todos somos rehabilitados por la gracia y bondad de nuestro Dios, mi querido hermano. Usted y yo. Y aquí es donde entramos a la médula sabrosa, así al tuétano, así con poquita salecita y su tortilla de maíz para el desayuno, así, esta primera parte. Ya. Pues tú andas del tuétano, yo sigo con los tamales, a final de cuentas, el relleno es diferente, pero la masa es la misma, ¿no? El maíz. Pues sí, o sea, todos somos de la misma masa, aunque pues cada quien tiene su relleno particular. Y ahí está esa parte pues sabrosa, de qué sabor lo quieren. Ahí está lo sabroso. En esta primera parte del Evangelio pues es el Evangelio, perdónenme, de Carta de los Romanos, esta primera parte. El Evangelio y la fuerza de Dios que salva. Somos rehabilitados por pura gracia. En lo que leímos, pues, aquí está. La acción, la razón y los medios. La acción, y es una invitación a ser rescatado. Rehabilitado es reivindicado, recuperar la dignidad perdida. Más que una invitación, es una afirmación de que así es como sucede, así se realiza. El verbo y la conjugación que aquí pudimos escuchar es son. Del verbo ser, sí, pero en presente. Ustedes son rehabilitados por pura gracia y bondad. No es una promesa para el futuro. No te está diciendo serían con un pospretérito. No, ya me acordé hasta de mis clases de español aquí con la emoción. Es hoy, ahora mismo, sin condicionantes. Se te rescata ya, se te rehabilita ya. En el original griego, rehabilitado es el verbo rikaió, que significa siendo declarados rectos. O sea, eres considerado como justo, como inocente, como justificado. Que justificado en términos bíblicos es sinónimo de santificado. Esta es la acción, pues, la razón, la bondad y la gracia de Dios. Este es el porqué.
como si es cierto, pequé, la regué. Ok, la acción esa me rehabilita. Oh, ¿por qué, oye? Neta, sí, ¿por qué? Por la bondad y la gracia. Y aquí se utiliza también otra palabra griega para la palabra gracia. Dice dorean, que significa gratuitamente, sin una causa en particular, como una dádiva. Y luego al hablar de la bondad, en griego dice charis, que es una bondad inmerecida. Es gratuitamente, sin una razón, una causa particular, y es una bondad inmerecida de Dios. Ahí está el porqué, el grande amor que te tiene a ti y a mí. Porque aún siendo pecadores, y aunque pudiéramos decir que no merecemos perdón, aunque a veces digamos, ¡ay, traigo un pecadote que no merece perdón de Dios! Pues no es cierto, el amor y la misericordia de Dios es más grande todavía, porque el amor en la cruz de Cristo que murió por ti para salvarte de tus pecados es más grande todavía. Y Dios viene y derrama todas las bondades, todo el amor de su sacratísimo corazón en un alma arrepentida que se vuelve y se abre a esa gracia, a esa bondad que gratuitamente y generosamente se da. Y está dispuesta el alma a recibirlo en lo más profundo de su ser. Dios quiere dejar, mi querido hermano, todo su amor en tu corazón. Y primero te quiere limpiar por su puro amor. Liberarte de toda atadura, de todo pecado. Limpiarte. ¿Y cómo le va a hacer? Esos son los medios. Dijimos la acción, la razón y los medios. A los medios, nada más y nada menos que el rescate que ya se dio en Cristo muerto en la cruz, como mencioné, en Cristo resucitado, que nos consigue el perdón de los pecados, todos, de todos los pecados, para todos los humanos de todos los tiempos, aquel que lo acepte. Hay una solución, mi querido hermano, es la buena noticia que traigo hoy. Hay esperanza, hay respuesta de parte de Dios, constante. Hay un ofrecimiento constante de parte de Dios. Nos falta un detallito. Las últimas palabras con las que cerró el versículo 25 que leímos ahorita. Es cuestión de fe. Pequeño detalle. ¿No más? Es como cuando llegas hambriento a tu casa, trabajaste mucho, vienes hasta dolorido, le echaste todas las ganas y, híjole, vienes hambriento y te sirven un plato que huele y se ve delicioso y como entras todo, ay no, ay, ganado a comer, no hombre, así éntrale a esta ofrenda de amor que te hace Dios, este platillo delicioso de toda su bondad y toda su gracia y todo su amor, éntrale con fe, pues. Esa es la respuesta, es cuestión de fe, es la respuesta que tú le das a Dios, mi querido hermano. Es la respuesta que tú le das a Dios, mi querida hermana. A toda esta afirmación, a toda esta invitación, a esta acción, razón, medios que Dios te ofrece y que pone, fíjate, no, pues que la ensalada y la sopa y la acción, la razón y los medios y te los ponen en un platillo para que los tomes. Y des tu respuesta y la aceptes. No es un simple creer en Dios, no es un simple creer nada más así como así, es creerle a Dios, es creerle a Él en su palabra, es creerle lo que Él nos dice en su palabra. Es tu respuesta voluntaria a Dios. Fíjese, el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 166, nos dice: la fe es un acto personal. Usted no puede dar una respuesta de fe por Juanito Pérez, por su vecino, por su hijo, no. Solamente cuando llevamos a un bebé a bautizar. Vamos en el nombre del bebé y pedimos la fe. Ok. De ahí más, es un acto personal. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Así nos enseña el Catecismo. Dice también, el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Es libre, mi querido hermano. Y sigue diciendo, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza y es el comienzo de la vida eterna. Todo esto desde el numeral 160 al 166, ahí se lo encuentran, hay fragmentos. Así es como se inicia en la fe.
Una relación muy libre, muy personal con Jesús de Nazaret, a la cual somos llamados a empezar dando pasitos pequeños para después empezar a caminar y correr. Empezamos como bebés y luego ya a correr y luego, oye, hasta vas a poder entrar en un maratón, en un triatlón si llevas tu relación personal con Dios a nivel de Santísima Trinidad y tú. Pero insisto, es muy personal. Nada ni nadie te puede obligar a abrazar la fe. Jamás. Así como nada ni nadie te podrá obligar a dejarla. No dejes que nadie te la quite, porque es libre. Es parte de tu libertad intrínseca. Hay un detallito nada más que puede llevarte a dejar tu fe, ¿eh? Aguas. Tu ego, tu indiferencia, tu pecado. Por eso es importante, pues, mantenerla como los deportistas se mantienen, con ejercicio, sí, con ejercicio diario en la oración, con una buena dieta eucarística, con una buena dieta de pan de la palabra, bebiendo agua viva del Espíritu Santo, usando muy seguido el ungüento de la reconciliación como terapia para sanar lastimaduras y rehabilitar tendones lastimados y sobreestresados. Durmiendo sano, sin embriagarse, una vida ordenada, como un deportista, y así lo dice Pablo en sus cartas también. Mi querido hermano, creyéndole a Dios, ejercitando todos los días tu fe. Ay, es que yo nomás voy a misa los domingos y ya nomás. No, empiézale hoy, todos los días. Abraham le creyó a Dios, dice Romanos 4:3. Abraham le creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta y lo constituyó santo. Nótese, y esto lo va aclarando Pablo por ahí, pero nótese, fíjese, primero le creyó a Dios y luego Dios lo hace santo. Esta es la historia de todos los creyentes, mi querido hermano. Esta es la misma que tuvieron los grandes santos de la iglesia. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque le creyó a Dios. No quiere decir que él es el único que le creyó a Dios, no. Tú eres llamado también a creerle a Dios, a creerle lo que dice su palabra, a lo que te dice a través de la naturaleza, la creación, la vida misma. Dios siempre nos está enseñando porque es un pedagogo extraordinario y nos conoce y sabe cómo aprendemos mejor. Bueno, ok, está bien, me dirás. ¿Y a qué es lo que le debo creer? A ver, insisto, a lo que te dice ahí en su palabra por lo pronto, que eres pecador. Reconocerlo, reflexionar, ok, que eres pecador. Y que solamente en Jesús puedes encontrar ese rescate y el perdón de los pecados que se nos da. ¿Cómo se nos da? Sí, por su sangre derramada en la cruz. Ese rescate, por eso se te da. Y que tu respuesta afirmativa y con fe da lugar a la gracia de Dios, también nos dice Romanos 4. Da lugar a la gracia de Dios, plenamente convencido de que si Él promete, Él tiene poder para cumplir. Ay, esa es palabra de Dios también, que viene y te ayuda y te lleva a reforzar más tu fe, porque Él está prometiendo, es que Él cumple, porque siempre es fiel. Así, mi querido hermano, entrándole así con enjundia, mi querida hermana. Esto es un verdadero levantón, un cambio de vida al que se nos invita, extraordinario, bellísimo. No, dices que Abraham era de otro nivel, es otro rollo, y San Pío de Pietrelcina, me dirá usted. En realidad, mi querido hermano, Abraham era igual que nosotros. Y San Pío de Pietrelcina también, antes de conocer al Señor y enfrentarse, bueno, de hecho él particularmente desde niño, ¿no? Pero muchos santos, San Agustín, ¿cómo fue? Fue una respuesta de fe. San Francisco de Asís, y muchos. San Francisco Javier. Otro. Francisco Javier, sí. Santa Teresa. Jesuita, ¿verdad? Y luego Santa Teresa de Ávila, De Calcuta, de
No, Por lo donde acabamos quieras como acá. entras y te vas a encontrar con lo mismo. Antes de dar su respuesta de fe, Abraham se consideraba que era alguien sin relación con Yahvé. Así nos enseña José Bortolini en su libro Cómo leer la carta a los romanos. Dice que ya que Abraham fue santificado por la fe, por la respuesta que dio. Y compara, nos dice, fíjense, David, pecador, fue perdonado no por practicar la ley, pero sí por pura gratuidad de Dios. Y bueno, tuvo la buena idea de arrepentirse de ese creer, es parte de eso, ¿no? Es arrepentirte de las regadas que das y pues componerte. A mí me gusta mucho, recuerdo, el padre Villa nos decía en las clases, hablando precisamente de David, de los libros históricos, decía, pues es que pongan ejemplos, o sea, ustedes dicen, ay no, yo cómo voy a ser santo, yo soy un pecador. Pues nomás abra la Biblia y va a verte la cantidad de pecadores que se hicieron santos. El nivel que traía. Sí, o sea... Había unos piorcitos. No, porque luego dice uno, no, es que yo no soy santo. Que es puro comodidad de decir, no, ¿para qué hago el esfuerzo? Yo no. Dios nos dio a todos la capacidad de llegar a ser santos. Entonces, si no somos, Porque no queremos. hay que cuestionarnos por qué. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Más bien que no estamos haciendo. Estoy completamente de acuerdo, Jorge, porque además Dios jamás nos va a pedir algo que no tenemos la capacidad de llegar a hacer. Y si nos llama a ser santos es porque ahí está esa capacidad. Y todo es por gracia de Dios. Ya sea que usted no lo conoce, mi querido hermano, al día de hoy, o ya sea que ya inició su relación con Dios hace algún tiempo y después se desvió el camino. Siempre están abiertas las puertas del cielo para usted. Lo demás es asunto suyo. La respuesta personal que usted le dé a Dios es asunto suyo. Cómo inicia su relación con Él es asunto suyo, muy personal. Entrele, esa es nuestra invitación. Anímese. Ahí está el platillo de bondad y de gracia y de hermosura y de dulzura y de vida diferente que se le ofrece. Anda hambriento, tiene sed de Dios. Necesita fortalecer su ser dentro de su vida y en su vida interior. Ahí está servido para usted, lo acepta. Es asunto personal. Y por eso esta carta se considera pastoral, más que teológica, no nos echa un rollote. Nos va pastoreando, nos va llevando a estas reflexiones que nos llevan y nos acercan a Jesús para irlo conociendo hasta llegar a decir con el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si el Señor es mi pastor, entonces, primero, Él lo reconozco entonces como mi Señor, como mi dueño, el único que me salva, es el único que me guía, es en el que puedo tener confianza para su guía, para sus enseñanzas, que me lleva a donde puedo alimentar el alma, que me lleva a donde puedo beber de la gracia. Él es mi pastor y entonces estando con Él así, viviendo con Él así, y Él dentro de mi interior, nada me falta. ¿Qué me puede faltar? Esa es la carta a los romanos, mi querido hermano, que ahora se conjuga con salmos también. Pero pues, esta carta a Romanos nos demuestra que hemos pecado, nos demuestra que hay una solución, y luego nos presentará un camino nuevo, una nueva forma de vida, y cómo se vuelve de la muerte a la vida, porque vivir en el pecado es la muerte, porque así lo dice Pablo en Romanos 6, ya lo veremos. El salario del pecado es la muerte. Y nos está invitando a la vida. Y entonces podremos entrar después a la dicha de estar en la vida espiritual, en la vida cristiana, hasta el punto de afirmar que nunca, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo eso nos va enseñando esta carta.
Es el camino que va recorriendo este autor para guiarnos, pastorearnos, para dejarnos inmersos en una novedad sorprendente, maravillosa. El Evangelio es fuerza de Dios que salva, que levanta, que enamora, que sostiene, que abraza, que apapacha, que cambia la vida del ser humano y da vida en abundancia. No te pierdas nuestros siguientes sábados para saborear Carta a los Romanos. Anímate y lee tu Biblia también. Reconcíliate con Jesús. Conócelo y reconócelo como tu Salvador personal. Respóndele con fe y vuelve tu rostro a Él. Hoy. Hoy, dijo Fox. Hoy dijo Fox. Pero fíjate que también lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Ahora es el momento oportuno. Hoy es el momento de la salvación. Entonces, a mí se me hace que Fox sí, de repente, como que... Se echaba su leidita. Sí, leía. Biblia, de la Biblia, no como otros, que no quiero decir quiénes son, pero que bueno, usted ya sabe que no. Pero mire, cuando hablas del Evangelio, voy a hacer una notación y tú me dirás si voy bien o me regreso. Yo no me quedo con el Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan o según San Mateo, sino yo entiendo el Evangelio como la buena noticia. Y es una buena noticia que está contenida en el Nuevo Testamento, pero prefigurada, anunciada, referida, programada desde el Antiguo Testamento. Entonces, como que es toda la Escritura. Y quiero hacer esta anotación porque yo soy del club de los del AT, del Antiguo Testamento. Ay, pues que del arte. Sí. Que comen para pasar comiendo. Está empezando a agarrar No, piedras. es que tristemente el Antiguo Testamento, luego dice muchas personas decimos, es que es muy difícil, muy complicado, es que no lo entiendo, es que trae unos pasajes muy duros. Pues sí, pero nada más es cuestión de ir profundizando y aprendiendo. Pero bueno, después de este breviario cultural, otra cosa que yo quería decir es que tú nos planteas que lo único que tenemos que hacer es decidir si creemos o no creemos y lo que implica. Pero creer, porque oye, ¿tú crees? Pues creo que sí, creo. No. ¿Cómo que creo que sí? ¿O crees o no crees? ¿verdad? O creo en unas cosas y en otras no. No, pues Creo en que sí, pero hay cosas que no. Así. Sí, pero eso es una fe recortada no, de claro. conveniencia, ¿no? Cierto servicio. Sí, ahorita, exacto. Ajá. Me falta fe de este lado. Me voy a poner tantita. Hoy tengo fe en esto, ya mañana se me olvidó en qué tenía fe. Miren, pues yo creo que esto que nos plantea Luis es un buen propósito de año nuevo, ¿no? Ahorita que todavía estamos en enero, que estamos aquí atravesando la mitad del mes. Pero bueno, mire, si usted es de las personas que deja las cosas para mañana, pues es tiempo de retomar este hoy, porque el hoy no es mañana. Y si usted deja las cosas para mañana, pues ese mañana nunca se va a hacer hoy. Entonces mejor tomamos el hoy y nos olvidamos del mañana. ¿Quedó claro? Sí, No. sí, quedó claro que es hoy. No nos compliquemos. Hoy Hay que cambiar el sentido, ¿sí? Sí. Ahora, si es usted de los que de inmediatamente se pone a hacer lo que tiene que hacer, pues póngase gusto, porque como decía Luis, en una de esas sí podemos perdernos en el camino. Hay cosas que de repente nos van desviando, nos van haciendo voltear la vista para otro lado y cuando menos pensamos ya estamos aterrados hasta el pescuezo. Entonces hundidos en el fango, entonces que eso es una cuestión que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay uno de los riesgos es precisamente el empezar a querer decir, bueno, al cabo nada más hoy, mañana ya me compongo.
¿verdad? Y ese es un defecto nacional, yo diría, ¿no? No sé si internacional también, pero por lo menos aquí en nuestro país sí. Vivimos en un México de promesas que rara vez se llevan acá. Y no me refiero nada más al gobierno, ¿verdad? Eso abarca a todos los ámbitos. Estamos acostumbrados a que ¿cómo se llaman? Los candidatos, ¿sí? Hacen campaña y hacen promesas y luego, pues, ¿dónde quedaron las promesas? Se olvidan y ya. No hay que prometer, hay que hacer. Y pregúntale a alguna que otra madre soltera por ahí respecto a promesas. Ah, sí. Digo, Cosa más Promesas promesas no cumplidas. ahí ni política. Ahí ni política entra, Sí, ahí no, la no, confianza en creer en quien no debe de creerse, porque hay personas, o ponemos la confianza en personas y dejamos de poner la confianza verdaderamente en Dios. Como decía Luis, nos es fiel, nunca nos va a fallar, siempre va a cumplir lo que promete. Y algo que me llamaba a mí la atención de lo que nos decía Luis, no porque seamos buenitos, no porque nos merezcamos la salvación, sino por gracia y amor de Dios, es a lo que nos invita a creer para llegar a la salvación. Y ahí nos perdemos. Bueno, siento yo que muchos nos perdemos en el camino, como decías, Jorge, no, es que yo soy pecador. Pues créete que Dios te va a redimir, pero créelo. Y hazlo, y aplícate y ponte a trabajar. Porque pues nomás nos quedamos viendo, pues no, nunca nos va a llegar nada. Así es. Así es, yo creo que sí es algo digno de tomarse en cuenta porque es lo que nos hace falta para cambiar de actitud, para empezar a luchar por alcanzar esa santidad a la que estamos destinados. O sea, para eso fuimos creados, para ser santos. Hay que empezar a creernos, también nosotros esa parte, creernos que podemos ser santos, que tenemos muchos ejemplos a seguir. Ahorita mencionamos algunos, tener ese ejemplo a seguir. Alguien, uno de los expárrocos de mi parroquia, el padre Mario, hubo un momento que hizo una actividad en la parroquia con los servidores y teníamos un santo en especial al que teníamos que aprender, que estudiar para llegarlo a tomar como un ejemplo. Entonces creo que a lo mejor eso poder hacer una actividad también de un ejemplo a seguir, a lo mejor no alguien a quien nosotros nos pueda ayudar para llegar a reconocer que podemos ser santos. Que sí se puede, que sí se puede. En la variedad Claro. de los santos hay de todos, así que puede haber alguno que se ajuste, se acomode. Mira que San Ignacio de Loyola inicia su conversión leyendo la vida de los santos. En efecto. Ahí es donde él empieza a tomar las decisiones, empieza a decir, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Cómo estas gentes? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Esas vidas que fue leyendo y que fue aprendiendo lo llevaron a tomar caminos distintos en su vida y luego entrar al Evangelio. Y entonces cuando se convierte. Y mira, hasta la fecha los jesuitas ahí andan. Pues en lugar de andar leyendo tantas necedades. Viendo tanta serie que no lleva a nada bueno, la verdad, ahorita nos está invadiendo esa de las series, yo no estoy en contra, pero hay que hacer y alimentarnos de cosas buenas. Hay series, a lo mejor, películas de santos que nos pueden ayudar. Empezar sí, por pero algo. fíjate, hay películas de ¡ay, qué aburrido! Ah, no, qué chiste. No hay acción, no hay efectos especiales, no hay nada llamativo. Búsquele y encuéntrele lo llamativo a la conversión de uno de los santos, que muchos, como decía San Agustín, o sea, la conversión de San Agustín es un gran ejemplo. Así que... Que sí lo tiene, que sí claro. lo tiene. Y ya para irnos al descanso, nada más quería hacer un comentario final. Hablaste de las obras, ¿verdad? Y muchas veces uno piensa que entre más cosas buenas haga, más merecimiento tiene para entrar al cielo. Y también nos dejaste claro que así no es, ¿verdad? Es por gratuidad de Dios. Entonces, las obras no se hacen para llegar al cielo. Las obras se hacen como consecuencia de querer llegar al cielo. O sea, no es mérito, es una consecuencia de tu vida. Así que es un buen parámetro para medirnos. ¿Qué tantas cosas buenas hago? ¿Qué tantas ganas tengo de ser santo, de llegar al cielo? O con qué intención las hago, porque a veces ahorita
vamos a hacer una obra. Sí, la foto, pues no, esa ya no se cuenta como obra cuando lo publicas, cuando lo haces Sí, muy llamativo, pues ya hay como que ya esas obras sí, no cuentan mucho. las fotos no cuentan. No, las fotos no cuentan. El señor no tiene Facebook. O sea, mi álbum lo puedo... No. Sí, no. Triste historia, los que van a hacer una buena obra y llevan su celular o su cámara o, mira, grábame porque le voy a dar esto a alguien, creo que, bueno, siento yo que no cuentan mucho. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. Estas son para la ecoteca, ¿no? Pero... Ah, no, claro. Para que te den mucho. La egoteca. Buena frase. Póngale ahí para no caer en eso. Anótelo Para en no su- llenar esa egoteca. Anótelo en su cuaderno bíblico, la egoteca. La egoteca. Evitar la egoteca. Muy bien. Bueno, pues vamos a corte y regresamos para continuar nuestro programa de hoy. Bien, mis queridos hermanos, pues ya regresamos a su programa Palabra y Vida, en el que estuvimos hablando un poquito de Carta a Romanos, pero hoy vamos a entrar con Katy, que nos va a ir llevando a través de este personaje que no tiene nombre. Está curioso, pero se pone bueno. Así que vámonos, pues, sin más preámbulo, a personaje bíblico. Seguimos aquí en nuestro programa de esta mañana, como decíamos, vamos con nuestro personaje del día de hoy, que es el etíope. Ahorita comentábamos, no tenemos el nombre, no sabemos cómo se llama, y recordemos que parte de lo que nos dicen los estudiosos, que cuando no se tiene el nombre de algún personaje, pues pongamos nuestro nombre ahí, ¿verdad? Para poder acomodarnos un poquito y a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor con este personaje. El personaje de hoy lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, entre los versos 25 y 40, es donde encontramos la historia del etíope y nos dice el texto que Felipe se encaminó hacia la vía que baja de Jerusalén y se encontró ahí con un etíope eunuco, que no viajaba solo, llevaba consigo un séquito de siervos y oficiales menores. Este etíope viajaba cómodamente en su carro protegido del sol y tenía chofer, así que era alguien bastante acomodado. Nos dice el texto también que venía de adorar y hacer ofrendas en Jerusalén, lo que nos indica que aunque en Etiopía tenían sus dioses, nuestro personaje se había convertido o conocía de alguna manera el judaísmo, conocía al Dios único y verdadero, por eso venía a hacer ofrendas y adorar. Como cultura general, nada más para entender, o si nos salta la pregunta, ¿cómo el etíope conocía al Dios único, siendo extranjero? Nos cuentan algunos historiadores que esto viene desde la reina de Sabá, que fue a conocer a Salomón y conoce su sabiduría, él le mostró todo lo que Dios le había concedido, así que de alguna manera, ¿sí? La reina de Sabá se llevó no solo obsequios materiales, porque nos dice el texto que llevaba bastantes cosas materiales, sino también se llevó la sabiduría y al parecer la fe en Dios único, en el Dios de Israel. Podíamos pensar que desde esos momentos los reyes de Etiopía mantuvieron un vínculo con el Dios de Israel y por lo tanto continuaron visitando el templo de Jerusalén. Esto explica por qué el oficial etíope fue a Jerusalén a adorar. Él era un alto oficial de la reina de Etiopía, Candace, que es el nombre que recibían las reinas de Etiopía, ¿sí? Así como quien dice era de la altura o de la jerarquía de un faraón en Egipto o de un César en Roma. La Biblia nos dice que el oficial etíope era un encargado de los tesoros de la reina, sería un equivalente a un ministro de finanzas en la actualidad. Era el del SAT. Dale, me ganaste. Era el del SAT, era el que manejaba los dineros, ¿sí? O sea, sí que tenía bastante influencia en el pueblo de Etiopía, así que a lo mejor algunos pudieran tomarlo como un ejemplo, como seguir lo que él hacía. Este hombre acababa de estar en Jerusalén, había visitado la región judía y aunque iba leyendo, nos dice el texto, iba leyendo a Isaías ahí en su camino, sus tinieblas espirituales pues seguían con él. Él ya iba y adoraba, ofrecía ofrendas, iba al templo, participaba, leía y aún
que todo eso lo hacía, no entendía nada. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces nosotros hacemos todo y seguimos igual. Decía, pasa de noche. sí, o sea, vamos a misa, aunque sea nada más una vez en domingo, vamos, ahí viene la cuaresma, vamos, tomamos ceniza, participamos y seguimos igual, ¿verdad? Bueno, pequeño detalle. Podemos imaginar esta escena. Felipe se encuentra con el etíope y así como no queriendo la cosa, escucha lo que va leyendo, pues lo iba leyendo en voz alta. Y este se acerca y le pregunta algo sencillito. ¿Entiendes lo que lees? El etíope claramente estaba necesitado que alguien se lo explicara, pues no entendía a quién se refería la escritura. Y Felipe le respondió. El etíope le respondió. ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Así Ahora que sí, como dicen, ¿no? Que alguien me que explique. alguien, exactamente, el etíope necesitaba y pues ahí Felipe le salió al encuentro. Así que le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El etíope iba leyendo el pasaje donde dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Esto es lo que nos dice Isaías 53. El etíope no sabía nada de Jesús, pero Felipe se lo explica, pues es la encomienda que Dios le da. Ya Felipe ya andaba llevando esta buena nueva. Llevaba la buena nueva a todo el mundo. El etíope abre la puerta para expandir de cierta manera ya este mensaje que Felipe le da, que Felipe le aclara. Sí, el etíope es un medio para que lo lleve hacia donde él va. Sí, no sabemos si va exactamente a Etiopía, pero pues tiene que pasar por varios pueblos, por varios lugares, así que el etíope de cierta manera abre este camino, esta puerta para expandir el evangelio. El etíope, maravillado con todo lo que Felipe le compartía y ya más claro todo lo que no había entendido, al llegar a un lugar donde había agua, le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de corazón, puedes. Volvemos a lo que nos decía ahorita Luis. El chiste es creer, conocer y creer. La fe. La fe, exacto. Él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que mandó parar el carro y descendieron los dos y el etíope eunuco fue bautizado. Nos dice el texto que Felipe fue arrebatado y el etíope eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué más datos nos puede dejar o qué podemos aprender de nuestro personaje del día de hoy? Antes de contestar esto, dos datos que me llamaron la atención y quiero compartírselos es que el etíope ve agua o encuentra agua en un lugar donde nos dice el texto que era desértico, que no había forma de que hubiera agua. Ahí podemos ver o vislumbrar un milagro. Y nos dice que había bastante porque nos dice que que pudieron sumergirse en esta agua. Así que pues Felipe lo bautiza. Y otro dato que encontramos es que Felipe es arrebatado y no es visto más por el etíope. ¿Qué nos dice esto? Para Dios nada es imposible. Dios sale a nuestro encuentro. Debemos de creer. Aquí el etíope creyó porque Felipe ya le explicó, vio cosas maravillosas y se fue gozoso por su camino. Así que preguntas para nuestro cuadernito bíblico. ¿Qué tanto creemos nosotros en Jesús? ¿Qué tanto le creemos a Jesús? Cuando no comprendemos algo, pedimos ayuda, o el etíope, les hacía yo referencia que era alguien muy importante. A veces nosotros nos creemos la octava maravilla y no nos podemos creer o no podemos pensar o no podemos asimilar que alguien más nos pueda enseñar. Aceptar, ¿no? No puedes aceptar, es como me voy a rebajar que alguien me enseñe. ¿Sí? O si yo soy
A veces nos Cuéntame a creemos ese, ¿cómo era ego? ¿Cómo era la egoteca? Ese ego lo decimos, no, nadie más nos puede. Esa, Están todos nuestros periódico mural. diplomas, Sí, o sea, tengo fotos. fotos, diplomas, conexos y todo lo demás. ¿Quién me Cursos, puede venir a cursos. enseñar a mí algo? ¿Qué tanto andamos con esa humildad, mis queridos hermanos? El etíope se convierte en testigo y mensajero del evangelio. ¿Cómo andamos nosotros con esa chamba? Nada más vamos, recibimos, tomamos cursos, vamos a misa, pertenecemos a un grupo, pero hasta ahí lo llevamos ese mensaje a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a los lugares a donde nosotros vayamos gozosos. Padecemos del síndrome de la esponja. Ajá. La esponja, todo chupa, todo absorbe, pero jamás se exprime. Entonces nomás se llena, se infla, se hace grandota, pero nunca, no hay provecho, pues. Se hace pesada. Se hace pesada. Sí, exacto. Así Al que otro día me dijeron que era un pesado, sería por eso. presiento. Sí. Algunos les vamos a llamar el Bob Esponja. Bueno, así que, ¿cómo vamos nosotros por nuestro camino? El etíope nos dice que siguió gozoso, pero nosotros ¿cómo vamos? ¿En realidad compartimos? ¿En realidad vamos alegres por ese encuentro, por el conocer un poco más del Señor como el etíope? ¿O nomás vamos viviendo la vida por vivirla sin ningún inspiración a llegar santos, decíamos ahorita, nada más por llegar, por vivir la vida sin más? O te gana la amargura, ¿no? A veces esa también, tres, sí. eso es un síntoma de que no estamos yendo por el buen camino. Y a veces nos empezamos a amargar y no nos damos cuenta. Y cuando otro te dice, oye, como que estás medio amarguis, ¿no? Marco. Yo, Marco. ¿qué te pasa? No. Entonces, mencionaste una palabra que se me hizo muy importante, la humildad, de reconocer, y eso también lo dijo Luis, hay que reconocer. Primero, es el primer paso. Si no reconozco mis errores, ¿cómo los voy a enmendar? En efecto, así que reconozcamos que no sabemos todo, que a veces no nos queda clara muchas cosas, y pues si alguien nos quiere ayudar a aclarárnoslo, pues aceptémoslo. Bueno, pero a mí no me tocaba comentar nada. Perdón. Fue un No. fue un lapsus. No te apures, hombre. Pero sí, así dentro de esa misma línea que están comentando ustedes, cómo es notorio que el etíope, que a pesar de que no tiene los grandes títulos ni los grandes conocimientos respecto al judaísmo y al yavismo, sí, él tiene la actitud, él quiere conocer, él quiere adorar, él quiere, llegó y no solo ofreció el ritual de adoración en el templo, fue y se compró si lo podemos ver en tiempos de hoy, no, se compró su Biblia. ¿A poco llevaba el rollo nomás porque, sí, por casualidad? No, fue y se compró un documento donde estaba la escritura. Esa es una cosa, él creía y quería creer más y quería conocer y entender más y encontrarse más con ese Dios maravilloso. Esa es una. Está la actitud del hombre y la respuesta del ser humano. La otra, Dios siempre va adelante en nosotros. ¿Cómo es que llegó Felipe ahí? ¿A qué horas? ¿En qué camión se fue? ¿En qué helicóptero? ¿Quién le dijo que iba a pasar el etíope por ahí? Va a pasar por ahí un etíope en un desierto ahí, ¿sabe Dios? ¿Cómo? Dios siempre está enviando un mensajero, porque no te esperes a que Dios va a llegar ante ti y te va a poner ahí un show maravilloso de Las Vegas. No, siempre te va a enviar un mensajero. No lo mates, recíbelo, escúchalo, deja que te enseñe. Ahora, asegúrate y discierne que sí es el correcto. Hay que ver qué mensajero, de dónde claro. viene y de parte de quién viene, ¿de acuerdo? Mas se abre la enseñanza y da una respuesta de fe. Ay, hay agua, quiero bautizarme. Quiero dejar mi vida anterior para empezar una vida nueva en este Cristo que ahora me anuncias, que ya me anunció el profeta. Volvemos al Antiguo Testamento, lo que decías tú, Jorge, te iba a decir Felipe, por andar aquí con Felipe, que fue arrebatado. Entonces, siempre nos está enviando mensajeros porque la iniciativa siempre la tiene Él.
respuesta al amor. Mira, los dos temas vinieron así como que a hacer mancuerna, Sí. padrísimo. Fíjate que en continuidad con el programa de hace 8 días hablábamos de la Epifanía, hablábamos de los Reyes Magos, del significado de los gentiles, y aquí vemos otro pagano, pues, otro que no era del pueblo de Israel, otro personaje que no es del pueblo de Israel y que sin embargo nos representa y pues nos marca de alguna manera el camino. Así, me pareció excelente esa sugerencia que hace al principio, Katy, en el sentido de que, pues si no vaya usted a creer que el etíope se llamaba Eunuco, no porque no van a decir, oye, no. El etíope eunuco, No, pero sí puedo quitar el nombre del eunuco y poner el nombre mío, ¿no? Entonces ahí va Jorge leyendo y que no entiende ni jota, que no sería nada raro. Pero bueno, pues hay alguien que le explique y que le ayude, y como las preguntas que haces en ese sentido. Y una cosa que me pareció bellísima es que el cuate sigue su camino gozoso, con alegría, con entusiasmo, con gusto, a pesar de que pues, las broncas diarias van a seguir estando ahí, sí, ¿no? claro. Pero el encuentro que tiene, lo que comprende, lo que le enseñan, es lo que lo llena de gozo y va feliz. Así tenemos que ir por la vida felices. Exacto. Pero, Bueno, y para seguir este caminito, Exacto. ¿qué les parece si nos vamos al magisterio de la iglesia? A ver, ¿qué nos dice la iglesia? A ver, ¿cómo dice era la iglesia? seguimos en la Adelante, fiesta. Jorge. Pues ahora sí que, como dijera nuestro querido Fabián, que no nos ha acompañado estos sábados, pero al cual le mandamos un caluroso saludo, pues en los 5 minutos que me dejaron voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Más que nada, la idea era hablar un poquito sobre esta fiesta del bautismo del Señor, ¿sí? Porque es una fiesta importante que no nos debe de pasar por alto por dos motivos. Una, porque este hecho nos relata la importancia del sacramento del bautismo, como dijéramos, la institución, ¿no? Así ya no es el bautismo de Juan, como se menciona en Hechos de los Apóstoles, sino es el bautismo de Cristo, es un nuevo bautismo. Y dos, porque nos da cuenta del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros al querer compartir Él su condición divina a una condición de criatura, o sea, hacerse igual a nosotros para mostrarnos que realmente podemos y tenemos la capacidad, lo que ya mencionábamos hace un momento, de poder llegar a la santidad, ¿no? Los padres de la iglesia, estos pensadores, muchos de ellos santos, de los inicios del cristianismo, nos ayudan a reflexionar sobre este tema. Y tengo un pequeño texto aquí de San Gregorio de Nisancio que dice lo siguiente: Cristo es hoy iluminado. Dejemos que esta luz divina nos penetre también a nosotros. Cristo es bautizado. Bajemos con Él al agua para luego subir también con Él. El Espíritu atestigua la divinidad de Cristo, acudiendo a Él como a su igual. Y una voz bajó del cielo, ya que del cielo procedía aquel de quien testificaba esta voz. Y el Espíritu se apareció en forma corporal de una paloma, para honrar así el cuerpo de Cristo, que es también divino por su excepcional unión con Dios. Muchos siglos atrás fue asimismo una paloma la que anunció el fin del diluvio. Fíjate, este detalle no se me había ocurrido, pero bueno, ahí está esto, ¿no? Dice: honremos hoy pues el bautismo de Cristo y celebremos como es debido esta festividad. Procuren una limpieza de espíritu siempre en aumento. Nada agrada a Dios tanto como la conversión y la salvación del hombre, ya que para Él tienen lugar todas estas palabras y misterios. Sean como lumbreras en medio del mundo, como una fuerza vital para las demás personas. Si así lo hacen, llegarán a ser luces perfectas en la presencia de aquella gran luz, impregnado de sus resplendores celestiales, iluminados de un modo más claro y puro por la Trinidad, de la cual han recibido hasta ahora, con menos plenitud, un único rayo proveniente de la única divinidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Me encantó este texto y me encantó cómo se acomoda a lo que estábamos comentando ahorita, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo este gran pensador de la iglesia que si así nos comportamos, tenemos la capacidad, Dios nos dio las herramientas para llegar a ser luces perfectas en presencia de aquella gran luz. ¿Qué es eso? Ser santos. La santidad. O sea, tenemos esa capacidad, ¿no? Y a mí se me quedó grabada otra frasecita de este texto que dice, celebremos como es debido esta festividad, ¿verdad? Y aquí estoy a un ladito de Katy, dije, oye, bueno, pues me voy a adelantar. Seguramente alguien está preguntando, bueno, ¿y cómo es debido celebrarla, verdad? ¿Cómo es debido celebrarla? Hombre, pues muy sencillo, dijo Luis, hoy, empieza hoy, inicia o reinicia o renueva tu conversión. En el paso que vayas, en el proceso que vayas, en el momento que estés, bueno, retoma, refrenda, respalda. ¿Cómo? Bueno, pues caray, mediante la oración, mediante la lectura asidua a la Sagrada Escritura y mediante las preguntas. Fíjate qué cosa más curiosa, yo eso lo he aprendido de Katy. Si no hay preguntas, poco provecho vamos a sacar de una lectura de la Sagrada Escritura. Si no hay un cuestionamiento, si no hay algo que nos haga preguntarnos algo, se me hace como que no estamos aprovechando como deberíamos. Finalmente, bueno, esta festividad del bautismo del Señor es una fiesta en la que se nos recuerda una vez al año la importancia del bautismo y nos mueve a una tarea: vivir todo el año como bautizado, que se note. Y ya sabemos lo que significa vivir como bautizado. Y si no sabemos, bueno, ya no nos da tiempo porque ya se nos está acabando aquí el reloj, pero pues sacar su Biblia, ¿no? Y pues, ahí dice cómo es vivir como bautizado, ¿verdad? Y ahí le voy a dejar porque este tema pues nos da por otras 2 horas de plática. Nos darán otras 2 horas. Pero se me hace que ya al ratito vienen y nos echan el gancho, sí, y nos echan para afuera, ¿verdad? No sé, ¿cómo la ves, Katy? Pues importante lo que nos dices, el vivir como bautizados, el saber que somos llamados a la santidad, que somos capaces de vivir agradando a Dios con toda esta finalidad de llegar a ser santos. El querer ser santos es nuestra chamba y es lo que nos perdemos. Yo siempre comento, en realidad tenemos que trabajar para ser santos. ¿Es difícil? Sí. ¿Muy difícil? Sí. Pero Dios nos dio la capacidad, decía Luis ahorita, de poder llegar a ese punto. Dios quiere compartirnos, pero Dios quiere compartirnos, que estemos con Él en esa santidad, así que pues hay que trabajar bastante. Y si nos fuéramos a la carta de Pedro, ahí nos dice que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. Él quiere compartirnos su divinidad. Exacto. Nos quiere ir haciendo, como dijo aquí ahorita lo que leíste, ustedes sean lumbreras en medio del mundo. No es lumbreras porque conoces mucho, porque sabes mucho, porque eres el mandamás. El más conocido de todos. No. Lumbrera porque eres aquel que es instrumento, eres el mensajero y lleva esa luz que no te pertenece a ti, pero que quien tiene esa verdadera luz para iluminar tinieblas, para cambiar vidas, para iluminar corazones y que cambien y que sean diferentes. Ese es el que te envía. Pero lo primero el primer llamado es para ti. ¿Quieres ser uno de ellos? Vive como un bautizado. Y que no se nos olvide no apropiarnos de la luz. Porque luego dice uno, no, es que esta luz ya no alumbra bien.
yo soy la luz que ilumina el mundo. Te equivocaste. Esa ego. Calma. Eso del ego nos va a llevar a eso, así que no. Sé nada más un medio, un mensajero. Pero lumbrera no tienes nada tú. No tenemos nada. No hay Pero forma. Él es quien nos ilumina y nos hace llevar esa luz a otros. Y es parte de nuestra chamba, llevar esa luz es parte de vivir como bautizados. Claro, porque la luz es el primer paso para llevar la luz es el testimonio de vida. Exacto. Si no hay testimonio de vida, No hay forma. El foco no sirve de nada si no le llega la electricidad del techo. No sé si se entendió el ejemplo. Sí. Ok, ya. Con esto Con eso cerramos. Ya, Vamos. Ya, Seguimos, ya nos están corriendo. Bueno, pues vámonos. Les recuerdo que a partir del próximo martes 17 de enero inicia nuestro diplomado en Sagradas Escrituras. Y mire, eso le ayuda mucho a vivir como bautizado. Digo, por aquello de que quiere usted aplicar lo que estamos viendo el día de hoy. Una ¿verdad? opción muy buena. Hay clases presenciales y hay clases en línea. Tiene todavía esta semana para inscribirse, no lo deje para mañana. Acuérdese lo que dijimos sobre ese tema. La oficina, la oficina está abierta de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Hoy puede irse a inscribir con toda tranquilidad. Y también puede inscribirse a distancia por WhatsApp llamando o escribiendo al 656-269-2623. O dicho de otra manera, 656-26-92-62-3. Y ya no les digo porque me voy a hacer bolas después con tanto. Sí, no, ya. Para mayor información, llámanos a la oficina. El teléfono de la oficina es el 656-176-6890 o entra a nuestra página web www.biblico.mx. Visita la sección Inscríbete en la página y ahí llenas tu solicitud y ya estás en vías de aprender más. Y para finalizar viene nuestro camino del día de hoy. Katy, por favor. Bueno, el camino que les compartimos el día de hoy es el 440 y dice así. Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano ayudándole por Cristo. Con tal delicadeza y naturalidad, que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí es una fina virtud de hijo de Dios. Esta es la cerecita del pastel. Eso me recuerda a lo que decías de la intención con que hacemos las cosas. Exacto, o sea, O no sea, se vea. Que no se vea, que no. Fíjate que ni el que le estás ayudando se dé cuenta que le estás ayudando. Para que vean. Para que no puedes llegar a decir, no, mira, yo te ayudo para que veas qué bonito Qué soy. bonito soy, yo soy bien bonito. Bueno, pues después de este cocolazo nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida el día de hoy, con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Luis, y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.